Bueno, buenos días. Efectivamente, no veo nada. Eh, si hubiese una luz por aquí, bien. Si no, insisto que tiro con lo que me acuerde y ya está. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero, muchísimas gracias. ¿Pero se ve la pantalla? Pues así, fenomenal. Mejor. ¿Lo dejamos entonces? Sí. ¿Todo bien? Sí. Venga. Que digo que muchas gracias por la invitación a ECO, a tomar la palabra, a Marta y a todos vosotros y vosotras. Vamos a ver. Lo que he preparado es una cosa que tiene que ver con la relación entre los municipios de Simancas y Valladolid. Comentarios sobre la relación intermunicipal. Y entonces pretendo hablar de 3 temas. Y en cada uno de los temas pues, comentar una propuesta. Es muy sencilla. Cada uno, estoy por decirlas ya y ya está. Y luego ya voy poniendo las imágenes, a lo mejor es lo mejor. Bueno, que es una relativa a la gente, otra relativa a los paisajes y otra relativa a las palabras. Luego os diré por qué, al final, por qué pongo estos 3 temas. Lo del final es muy bonito, ya veréis. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido, empiezo, digo, me sitúo ahí, lo he llamado el Puente del Peral, no sé si tiene un nombre. Es por donde pasa la VA30 con el Camino Viejo de Simancas, luego está el río al lado, y ese puente tiene un nombre, ¿no, verdad? Pues del Peral. Hay Peral arriba y abajo. He estado viendo en algún mapa muy antiguo que toda esa zona también se llamaba de 2 maneras. Por un lado, Ribera del Carmen, luego Peral en el catastro, ya donde está la urbanización de Valladolid, y en los terrenos de Simancas también Peral, y luego Ribera Sorda, no sé por qué, pero se llamaba Sorda, no sé si lo sabéis. Bueno, entonces, digo, nos situamos ahí encima. Esto es como una canción de Otis Redding de hace muchos años, que era sentado en el muelle de la Bahía y decía, pues a ver pasar el tiempo y a ver qué se nos ocurre. Pues bueno, pues ahí está el disco de Otis Redding. Primero, gente, de esclavas y pecheros, hidalgos, estudiantes, etc. Claro, yo creo que para hablar de ecología política hay que hablar de territorios amplios, lo hemos estado hablando antes en todas las intervenciones, era lo que tiene que ver con el calentamiento del planeta, el territorio, los problemas que tenemos. No solo es lo de pensar localmente y actuar globalmente, etc. Pero también tiempos largos. Entonces, es ver de dónde vienen las cosas y ver hacia dónde van. Eso es la sostenibilidad, intentar controlar el futuro o ver el futuro. Estos son los quintos del 91 de Simancas. Entonces, 9 puntos en esta primera parte de la gente. Lo primero es una dinámica curiosa, la población. ¿Cuál es la población que tenemos aquí que nos afecta? Pues está primero el caso de Valladolid, que vemos que Valladolid llegó a tener 40.000 habitantes, pero enseguida bajó a los 20.000 y se mantuvo por ahí durante varios siglos, unos 20.000, hasta que a mediados del 19 empezó a subir hasta los 300.000 y luego ya bajó un poco, pero ya fue la locura en las últimas décadas, en las anteúltimas, digamos. Pero Simancas también le pasaba algo parecido. Simancas ha estado, además tengo aquí anotado que llegaban a decir que había estado en los 1.500 habitantes durante muchísimos siglos. Decía, sí, los últimos 500 años tiene siempre la misma población y solo en los últimos, como vemos ahí, ha empezado a subir hasta los 5.000 y pico, pero que ha habido durante una buena cantidad de años, de siglos incluso, que la población era Valladolid 20.000, Simancas cerca de 2.000, es decir, 10, 12 veces más de población, nada más. O sea, era una relación un poco más equilibrada que ahora. Bien. Hay un libro que es de Ámsterdam de hace 20 años y que lo que hacía era ver la vida diaria de la gente en la ciudad y decía, podemos verlo cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes, cada año, y entonces de esa manera vamos viendo ritmos de la ciudad, qué es lo que hace la población, por dónde se mueven las rutas, las rutinas que se repiten, y eso nos permite también organizar un poco el territorio y ver cuál es, decía, la sinfonía de la ciudad. Pues bien, cada día, y aquí tenemos, y se puede ir viendo también por grupos de edad, la escuela infantil, con los líos que ha habido, lo que se llaman los movimientos pendulares.
Es decir, el ir a Valladolid, volver de Valladolid, venir de Valladolid a Simancas, volver a Valladolid, ese movimiento pendular diario es bastante amplio. Vamos, de hecho, antes he estado preguntando, yo creo que el alcalde de Valladolid hace el movimiento pendular también, ¿no? Es decir, que los pendolaris, pues es algo bastante notable aquí en Simancas. Pues bien, incluso he puesto ahí andando en burra porque es un movimiento pendular que se ha hecho siempre. En Valladolid y Simancas están muy cerca y yo recuerdo, mi padre era de Mucientes y durante unos cuantos años venía a Valladolid y volvía a Mucientes en burra todos los días o muchos días, de manera que es un movimiento, ya digo, que no está vinculado a los coches o al transporte público, sino también incluso andando la burra. He leído que la burra anda a la misma velocidad que las personas. Está bien. Bueno, cada semana, entonces en cada semana, la utilización de los equipamientos, el consultorio, la utilización también de los pistas o campos deportivos, etc. Cada mes, cada año, y aquí tenemos restaurantes, tenemos el turismo, también la oficina de turismo. Simancas impulsa su proyección cultural con un convenio con el Ministerio para dinamizar el archivo. Esto es de hoy mismo, actividades lúdicas también y musicales, y esto también es de hoy. El Duende llega a Simancas, esto es de ayer, lo vi en el Día de Valladolid, y es pues con este Tamuja Fest que se está desarrollando estos días. Es decir, cada mes, cada año hay actividades que marcan también los ritmos. Pero nos encontramos con que todos esos ritmos y esa movilidad no es lo mismo para unas personas que para otras. Y por eso he puesto también, recogiendo datos de historia o antiguos, digo, hay pecheros, hidalgos, clérigos y los demás. En el censo de 1591 se contaban 314 vecinos que eran los cabezas de familia nada más, es decir, eran las 1.500 personas que decíamos antes, pero de los cuales 236 eran pecheros, es decir, que pagaban impuestos. 170 hidalgos, que son la tira para esa proporción, y 8 clérigos. Y ese es el censo era ese. De manera que incluso el uso del territorio pues era diferente, como sabemos, para unos y para otros. Por ejemplo, bueno, y aquí he traído unas imágenes, ahí vemos a la derecha los hidalgos, a la izquierda vemos también una foto de los años 50 de la vendimia, y este es algo que tenían los hidalgos, que era que tenían la posibilidad o tenían abierto el coto de caza, según creo, el coto de caza, que es el verde oscuro, según creo. Entonces solamente podían cazar venados, etcétera, los hidalgos. Es decir, que el uso del territorio pues, era diferente. Y, por cierto, en el momento actual también, si lo comparamos con la ciudad de Valladolid, que esa sería la relación, vemos que Simancas, este es un titular que he visto también, que es el pueblo de leyenda de Castilla y León, donde sus vecinos ganan más de 3.500 euros al mes y 7 doncellas se cortaron la mano. No sé cómo enlaza la frase, pero quiere decir que Simancas es, si no me equivoco, el municipio que tiene la renta per cápita más alta de Castilla y León. Con lo cual, antes estaba hablando de pecheros y demás, ¿dónde están? Pues el equilibrio está en otros barrios de Valladolid. Y eso enlaza también con el movimiento pendular de quién va y quién viene, a qué va y a qué viene, etc. Este es Benassar, claro, digo, situaciones límite, las esclavas de este siglo. Este es Benassar, que hizo un estudio que decía que en Simancas había esclavos, y luego hay otro estudio que dice que no es que hubiese esclavos en Valladolid, es que en Valladolid empezó la esclavitud moderna, que eso me parece un poco excesivo, pero bueno, pero hay quien lo dice. El papel de la mujer, como no había jabón para fregar los cacharros, después de las tormentas iba a los arroyos en busca de arena fina. Estas son las mujeres en la Edad Media, y esta es una imagen de hoy, que es la que dice: somos las esclavas de este siglo. Mujer, inmigrante, mayor, antes se ha dicho también, etcétera, es recoge la herencia de esa población que ni siquiera salía en los censos. Bien, entonces, en ese panorama, ¿cómo se organiza en estos momentos las gentes
¿Cuál es lo característico, lo que tienen que defienden para evitar esa esclavitud que hemos mencionado? Pues son los derechos. Entonces, los derechos, lo característico de los derechos es que se tienen que cumplir todos. Y para cumplir los derechos sabemos también que hay un elemento, la vivienda, que la vivienda es un instrumento que permite el cumplimiento, la materialización de muchos de los derechos para tener una vida completa. El derecho a la casa, a la vivienda. Y entonces aquí nos encontramos con, bueno, pues ha leído esto, la Compañía de Jesús está desarrollando ahora, que he visto que estaba ya en obras, ese sector, un sector ahí justo en el límite de Valladolid, al lado del Pichón, para nuevas viviendas, ¿no? Y aquí he traído una imagen también de una joven de hace 70 años, porque ese es el tema. Es decir, el tema no es, entro ya en un territorio resbaladizo, pero digo, no es que haya viviendas, sino que haya acceso a la vivienda. De tal manera que tenemos primeras viviendas, segundas viviendas, hasta 42.500 hogares de Valladolid tienen segunda residencia. Es una barbaridad, ¿eh? Segunda residencia, y ahí viene periodos de ocupación, tipología de la vivienda y niveles de desplazamiento según la tipología, en qué momentos, a qué viviendas y tal, con la segunda residencia. ¿Y qué es lo que quiero decir? Lo que quiero comentar es que siendo un elemento crítico para el movimiento de la población que veíamos cada día, cada semana, etcétera, siendo un movimiento crítico, un elemento crítico para los derechos, que es el del derecho a la vivienda, pues resulta que está ahora la política de vivienda, mejor o peor, eso lo podemos comentar luego, pero la política de vivienda está o bien en manos de la Junta, que entonces la Junta sobrevuela Castilla y León, o bien en manos de los ayuntamientos. Y nos encontramos, ese es el Parque Público Municipal de Valladolid. Este es Recíncola alerta de la necesidad brutal de encontrar vivienda en Valladolid, misión imposible para los vulnerables. Y nos encontramos, esta es la calle Calzada de aquí de Simancas, donde el Ayuntamiento de Valladolid tenía una vivienda. Que la vendimos, creo que se acabó vendiendo hace un par de años, porque es una vivienda que, aun siendo del Ayuntamiento de Valladolid y queriendo dedicarla al parque público, no lo podías hacer por estar en otro municipio. Entonces el Ayuntamiento de Valladolid, por distintas razones, que si viene al caso luego lo comentamos, pues tiene una vivienda aquí, un par de ellas en Arroyo, alguna en el norte de Burgos, tiene viviendas, pero sobre todo me refiero a las del Alfoz, en Villanueva de Duero, y entonces esas viviendas no se pueden dedicar a parque público, porque el parque público o es de la Junta o es municipal. Y entonces lo que yo creo que se puede plantear, bueno, esto es una de las parcelas que se ha cedido a la Junta para hacer vivienda joven, pero primera propuesta relacionado con la gente y relacionado con uno de los males del siglo, que es los problemas de la inmigración, antes se ha hablado de la vejez, también del envejecimiento y de la mujer inmigrante y mayor, pues para encontrar vivienda lo tiene difícil. Pues primera propuesta, un parque público de vivienda de carácter comarcal. Creo que se puede intentar. Hoy por hoy es imposible, digo, con la legislación tal y como está, pero se puede intentar y me parece razonable porque el mercado de la vivienda en Valladolid es comarcal. La gente, mucha gente, lo sabemos todos, compra la vivienda en Arroyo o en Simancas o donde sea, trabaje o viva dentro de toda la comarca y por lo tanto, siendo un ámbito comarcal donde se desarrolla el mercado de la vivienda, pues lo propio es hacer una política de vivienda y un parque municipal, que es un elemento cardinal de la vivienda, de carácter comarcal. Vale, paso. Paisajes. Estábamos hablando de los males del siglo. Uno es los problemas de la inmigración, etc. El segundo es los problemas del cambio climático, lo que hemos dicho antes, y luego el tercero luego vendrá. Entonces, bueno, el tercero es el de, por simplificar, la ultraderecha, no sé, por decirlo de alguna manera. Entonces, paisajes. Dos puentes en la corriente del Pisuerga. Esta es una foto también del año 91 y empezamos. La antropización del territorio, es decir, el juego de los puentes. Como sabemos, el territorio natural es el que sea y cuando se empieza a tomar un territorio, uno de los elementos críticos siempre ha sido la construcción de puentes.
Y aquí, pues, la Simancas siempre ha tenido un papel determinante, pero no solo Simancas. Este es el puente de Cabezón, una imagen del puente de Cabezón, y este es el triángulo geoestratégico de primer orden en el periodo antiguo y medieval, que son, como sabemos, Simancas, Cabezón y Tudela de Duero. Ese es el triángulo. Entonces, entre los ríos Pisuerga y Duero, pues este es los que marcaban el territorio y los que organizaban el territorio y los movimientos. Simancas ya sabemos que estaba en el itinerario antonino y que por eso también era, pues ya formaba parte de un recorrido territorial muy amplio desde el siglo III. Pero ahora las cosas han cambiado, y las cosas han cambiado de tal manera que la geoestrategia pues, se basa más ahí. A la izquierda he puesto una serie de elementos de la U de Oviedo, etcétera, de Olmedo, de elementos del ferrocarril de alta velocidad y del ferrocarril de transportes, y a la derecha el corredor atlántico también, que une con Europa, también vinculado al ferrocarril, pero ahí vuelve a estar otra vez Valladolid. Es decir, es la geoestrategia cambia de escala y cambia también de elementos, pero sigue siendo líneas y puntos de paso. Y aquí pongo el Puente Viejo. Esta es una foto desde el Puente Viejo, que se ve el nuevo allí al fondo, ya vinculado a una movilidad rodada. Bueno, primero la movilidad. Entonces la movilidad, ya digo, el camino se hizo viejo. En algún libro que habla de Simancas a finales del siglo XIX, habla de que el camino está ya muy envejecido, ya la carretera nueva se lleva el tráfico importante y el otro queda casi como para paseo o algo así. La ronda Supersur que se ha hecho con el puente este nuevo que acabo de hablar, cómo ir a Salamanca por la N620 y luego la A62. Y aquí tenemos una imagen del Camino Viejo que pone ahí Carrera de Salamanca. Se iba a Salamanca por el Camino Viejo, como sabemos. En este otro plano, ya más reciente, pero todavía del siglo XIX, se empieza a llamar Camino Viejo de Simancas. Y aquí tenemos la Nacional 620, que se llamaba, quizá lo recordéis, la Carretera de la Muerte, por los accidentes que había. Y luego, cuando se empieza a construir la autovía de Castilla, y el plan también contempla la construcción de la ronda Supersur de Simancas a Tudela, etc. Eso ya es mucho más reciente. Y aquí tenemos lo que sucede, claro, al ir avanzando en las infraestructuras, pues van creando barreras absolutamente impermeables. En este caso, este es el proyecto de permeabilización entre dos zonas de la propia ciudad de Simancas, que no solamente son el debate en Valladolid del soterramiento, sino también el debate de las rondas, que en Valladolid ese debate no existe, y sin embargo son barreras impermeables también. Bueno, seguimos con movilidad de los carruajes, de la regional y de Aubasa. Esto es la regional hace muchos años, esto es Aubasa, yendo hacia Entrepinos. Esta es la línea, me parece que es la 5, ¿no?, de Aubasa. El problema de los taxis, el área de prestación conjunta y todos los líos que ha habido, esta era una de las paradas que estaban fijadas. Después, en coche, para moverse, por ejemplo, de Simancas a Valladolid, importa, por un lado, se ha hablado antes de la zona de bajas emisiones, que es esta, pero también importa los aparcamientos. Es decir, importa muchísimo dónde metes el coche cuando llegues a Valladolid, que no es tan fácil. Entonces, la política de aparcamientos siempre se ha dicho que era el papel tornasol. Según cómo se plantee la política de aparcamientos, pues veremos si los coches se pueden mover o no, y desincentiva también. Este es el parking de la Plaza Mayor. Y luego, a Valladolid, otra manera de moverse, andando en burro, a Valladolid o a Simancas, en bici o en burro. Y esta es la obra que se está haciendo. Ahí lo tenéis. Y aquí tenemos también la carretera hacia Tudela. Bueno, esto era unos asientos, son bien bonitos. Asientos tulipán, que era para ponerlos pensábamos haberlo puesto en un punto ahí del Camino Viejo de Simancas, pero bueno, al final no se ha puesto. Son muy bonitos. Más infraestructuras, o sea, de carácter también que enlazan, que son de carácter territorial. Ahí tenéis residuos, aquí tenemos
infraestructuras también de saneamiento, y luego he puesto el precio del agua porque he leído que en Simancas el precio del agua es muy elevado y como en Valladolid se ha municipalizado, pues por eso lo he puesto ahí, como recordatorio. Medio ambiente. O sea, hemos hablado de infraestructuras, tanto viarias y los elementos de moverse, como de infraestructuras de agua, saneamiento, etcétera, que tienen necesariamente que llegar a un acuerdo entre un municipio, entre unos municipios y otros, y entre Valladolid y Simancas, como hablamos. Pero también el medio ambiente, que antes se comentó también en las intervenciones previas. Medio ambiente, tenemos bosques, parques, contaminación, la campiña del Pisuerga, y esto ya es el Pisuerga visto desde Cabezón, otra vista también, y los bosques, los pinares. Los ríos, la herencia y los monumentos, es decir, el río con los puentes que se van construyendo. Este es el de abajo, es el puente mayor, con el Pisuerga en Valladolid. Esta es la secuencia de puentes visto desde el colgante, que está abajo, hacia arriba. Este es el de Simancas. Y este es una descripción que yo creo que es curiosa, de hace también muchos años, este es del año 60, que se hace del panorama de Simancas. El panorama que ofrece la vega desde el borde escarpado de la colina llamada El Mirador es uno de los más bellos de Castilla, en primer término el río, etcétera, etcétera. Dice, el paisaje cambia, sin embargo, si se mira hacia poniente, por ahí surge la Castilla árida, es bonito ese cruce entre una visión y otra. Lo que quiero decir es que también, antes se ha hablado del medio ambiente, pero también de los bienes culturales. El castillo y recientes, no solo antiguos, sino también recientes, el Museo de la Ciencia, de Moneo y de Teresa. El cruce de miradores, aquí estaba el mirador, donde al parecer había un palacio que se perdió, y otro mirador, este es desde Parquesol hacia Simancas también. Entonces el cruce de los miradores en el mismo espacio compartido, y esta es la desembocadura del Pisuerga en el Duero, que es otro de los espacios más característicos y críticos, y además yo creo que de mayor simbolismo de todo el territorio. Pues bien, tanto el medio ambiente como el paisaje, como los monumentos, como el conjunto de infraestructuras se organizan con el planeamiento urbanístico y territorial. Este es el plan de Valladolid, este es el plan de Simancas vigente. Estos son el conjunto de los planes del Alfoz, del entorno de Valladolid, que están, pongo ahí planes que miran hacia los lados, es decir, el de Valladolid mira a los que tiene de vecinos, pero el de Zaratán mira también hacia Valladolid, pero no hay un acuerdo conjunto. Antes he señalado el nuevo sector de los jesuitas porque llega al límite de Valladolid, pero en Valladolid es otra cosa lo que está previsto justo al otro lado. No hay un acuerdo, ¿no? Y sin embargo lo hubo. Rencillas entre vecinos, el plan de Mesones, este plan es de 1969 y era un plan comarcal que tenía las mismas ordenanzas y el mismo planteamiento para todos los municipios de alrededor de Valladolid. Si os dais cuenta, en el plan es el que, por ejemplo, el que inventó Parquesol. Parquesol existe por este plan. Pero si veis, ahí está, Simancas es un puntito. Todos son puntitos, excepto la mancha de Valladolid, que es la que crece. Era muy injusto, digamos, con una distribución muy poco consecuente. Era todo centrado en el desarrollo de Valladolid. Estas son las directrices de ámbito subregional, que también estas son del año 2000, y se quedaron menos de lo que en principio parece que pretendían, que era ordenar, y lo que hacen es una serie de protecciones continuas, que eso está bien, pero solo eso. Y estos son los planes que hay de ordenación del territorio y de planeamiento supramunicipal en el entorno a Valladolid. No de Simancas, pero hay unos cuantos, unos de Cabezón, otros el Soto de Aguilarejo, etc. Bueno, pues lo que he traído aquí es esto porque me ha parecido gracioso también. Este plan de ordenación de la comarca de Valladolid, redactado por Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura, se concluyó el día 1 de abril de 1969, fecha en que se cumplen 30 años de paz española. Escandaloso, está muy bien eso. Bueno, era una manera de firmar los planes que está fenomenal. Hay que poner el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Está bien. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que creo que se puede proponer? ¿Qué es lo crítico para o un elemento a mí me parece fundamental?
y antes se ha dicho también, para el calentamiento frente al calentamiento del planeta, pues lo crítico es la movilidad peatonal y ciclista. Ya está. Y entonces hacer un plan comarcal de movilidad peatonal y ciclista completo. Hay cosas, en algunos casos hay un carril bici, en otros sí, en otros no. Se está haciendo el del Camino Viejo de Simancas, por cierto, para ver también el acuerdo que hay, pues Simancas lo ha hecho a su manera y Valladolid a la suya. En fin, vas por un carril bici de ida y vuelta en Valladolid, llegas allí, entonces te tienes que separar en los dos, es un poco raro, pero bueno. Entonces, digo, he puesto aquí unas cuantas carreteras y salidas entre municipios de Valladolid y alrededores y vemos que cada una es un mundo y la mayoría no tienen ni peatones, ni ciclistas, ni mucho menos alumbrado. Es muy complicado, pero habría que hacer un plan y desarrollarlo. Por tanto, un plan comarcal de movilidad peatonal, ahí subiendo hacia Fuensaldaña por el Arcén, y esta sería la segunda propuesta. Bueno, tercera, palabras. Esta es más lío. Bueno, no voy demasiado mal de tiempo, pero a ver. Palabras. Y pongo ahí 2 hermanas o la humanidad entera. Este es Valladolid 7, Simancas 04, por el otro lado, delante del puente, y es del año 1998 una foto. Es decir, las 2 hermanas. Las 2 hermanas son Simancas y Valladolid. ¿De qué va este tercer grupo? El primero dije que iba de derechos y la vivienda, el segundo va de movilidad peatonal y ciclista, y este tercero va de palabras, bueno, luego lo veremos. Entonces, pues no solo desaparecen las especies, sino que también desaparecen las palabras, las frases, los gestos de la solidaridad humana. Bien. La difícil relación Simancas-Valladolid en los últimos 1000 años. ¿Para qué nos vamos a quedar más cortos, no? Entonces, tenemos, entre Simancas y Valladolid, eran, cuando digo en torno al año 1000, eran, o 1000, un poco más, 1100, por ahí, eran 2 hermanas. Es decir, tenían las 2 bebían del Pisuerga, una de un lado, otra del otro, una estaba arriba y otra estaba abajo, una en un cerro, otra en el llano, pero se podían mirar en el espejo. Las 2 tenían una torre románica muy parecidas, la de la iglesia del Salvador de Simancas y la de la antigua de Valladolid. Una está luego embebida en la edificación, pero son 2 torres parecidas. Las 2 tenían un alcázar que ha desaparecido por completo, porque el de Simancas es nueva construcción y el de Valladolid es donde está el monasterio de San Benito, de manera que tenían un alcázar desaparecido. Las 2 tenían un palacio al lado del río con unas vistas preciosas y que ha desaparecido también, el Palacio de la Ribera en Valladolid, el del Mirador en Simancas. ¿Qué más tengo? El Alcázar, el Palacio, en el Valle. Y las 2 tenían, parecerá una tontería, pero un obispado. Bueno, lo tenía Simancas y luego lo tuvo Valladolid mucho más tarde. Pero Simancas, tengo aquí anotado que tuvo obispo, sede episcopal del 952 al 974. Incluía desde dueñas hasta toro, es decir, era un obispado potentísimo. Y hay quien dice, os lo voy a leer porque es muy gracioso, dice, de haber continuado siendo obispado, habría edificado su catedral y sido un centro de cultura y poder que tal vez habría supuesto la no creación de Valladolid. Y quizá la actual capital de Castilla y León se llamase Simancas. Está bien. Bueno, entonces, por eso os he traído aquí una catedral de la época, esta es la de Mondoñedo, es una de las primeras catedrales. Este es el término municipal de Simancas, por aquel entonces, y veis que está por ahí Simancas, pero llegaba por arriba a Mucientes, Cigales, La Oberuela, Bamba, Castrodeza, Villamaciel, es decir, era un término municipal poderoso. Este es el caso del puente, el puente mayor de Valladolid, cuando se construyó. Y nos encontramos con que ese encuentro entre las 2 hermanas comparten también una cosa, y es que en los 2 casos, Valladolid y Simancas, hubo alguien que entró en Pujanza, una ciudad próxima, y que
hundió a la ciudad que estaba. Simancas fue el caso de Valladolid, Valladolid fue el caso de Madrid cuando se lo llevó la corte. Y en los dos casos hay un personaje que comparten las dos, que es Pero Ansúrez. Pero Ansúrez, por lo que he leído, en Valladolid es un héroe, pero aquí debía ser un villano, yo creo, porque lo que hizo fue, de todo ese término municipal que he visto, fue llevando bienes hacia la ciudad que él fundó, que le interesaba, que era la de Valladolid. Entonces, el litigio entre, seguro que lo sabéis mejor, pero el litigio entre Simancas y Valladolid ha sido larguísimo y ha sido un litigio durísimo. Desde que, por distintas razones, esto es de Alfonso X el Sabio, cuando dijo que Simancas era una aldea de Valladolid, le quitó el rango de villa. Ahí está Ansúrez a un lado, el duque de Lerma, que es el que se llevó Madrid al otro, y este es otro documento que es cuando se devuelve, pero ya en tiempos de Felipe II, es decir, 300 años después, se devuelve la condición de villa a Simancas, pero ya después de que le había quedado un término mucho más reducido y con mucho menos poder. Por tanto, podemos decir que son dos hermanas, ciudades hermanas, que han tenido una vida diferente, un recorrido diferente. Pero, y por eso lo he querido traer aquí, las ciudades no son personas. Yo de vez en cuando oigo decir, vamos, últimamente todos los días, Valladolid se merece el soterramiento. Y dices, ¿se merece? ¿Eh? Eso, si no es una persona. O sea, ¿qué es eso de Valladolid se merece? Y lo mismo ya si hablamos de nacionalismos y entonces nos vamos a nacionalismos España, lo uno o lo otro, y entramos en un recorrido muy complicado y muy peligroso. Entonces, los nombres de las cosas ni son culpables ni se merecen nada. Aquí tenemos el territorio, bueno, eso, Simancas arriba, Valladolid abajo, los dos escudos, la torre de la iglesia, la torre de la Antigua, el castillo de Simancas, el Alcázar, y el de Valladolid, el monasterio de San Benito, las excavaciones. Y entonces nos encontramos con que hay una suerte de patriotismo de ciudad, igual que hay patriotismo de Castilla y León, de Euskadi, por supuesto, de Cataluña, el que queramos. Hay patriotismo de región, patriotismo de ciudad, patriotismo de provincia, por ahí está Julio, seguro que lo hay también. Entonces hay un patriotismo que es una suerte de religión, es decir, que orgullo de ser de Córdoba. Entonces, pues, está bien, ¿no? Pero también está esto otro, que es un libro de Saya Berlin, que es Nacionalidad y Nacionalismo, y es el caso de Gran Bretaña y la obsesión también. Y traigo aquí esta frase: así como existe una ecología de las malas hierbas, existe una ecología de las malas ideas. El patriotismo, todos los patriotismos de ese tipo, patriotismo irritante, como ha dicho alguien, Elena Béjar, siempre se basan en las fronteras. Y las fronteras tienen la cualidad de que en muchísimos casos son dificilísimas de ver o directamente no se ven. Esto es la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética, y Rusia, perdón. Y entonces, ¿y dónde está la frontera? Pues por ahí está. Pero nos vamos aquí y esto es Simancas. Entonces, esta es una foto entre Simancas y Valladolid. ¿Y dónde está la frontera? Pues por ahí. O sea, hay una línea. Es decir, es una cosa creada, fronteras. Esto era muy bonito, porque dice, ¿cómo borrar una línea que no existe? Bueno, pues eso. El campo abierto, aquí siempre además he querido traer los ejemplos culturales del grupo Simancas, los pintores, que lo que pintan es, bueno, y este es Galán, uno más reciente, este es de Valladolid, Manolo Sierra. Entonces los pintores lo que pintan es el campo abierto, sin fronteras. El sol de los desterrados, esto es escritores, es decir, ese es Claudio Guillén. Esta es la librería Relieve, y Claudio Guillén dice: el mismo mar que nos une y nos separa a la vez. En él llegan los náufragos y en él el dolor antiguo se parece al contemporáneo y brilla una y otra vez el sol de los desterrados. Es decir, los que están desterrados, lo que tienen en común de todos es el sol. Quiero decir que en la cultura y la pintura, la música, los escritores, hay un solo mundo. Por eso decía antes, dos hermanas o la humanidad entera. Y se ha hablado también que igual que había un patriotismo que es una suerte de religión, hay un patriotismo que se llama patriotismo de la ciudad, de la comunidad cívica. Es decir,
Simancas, Valladolid y el territorio, esta es la desembocadura del Pisuerga en el Duero, el territorio que es común. Y por lo tanto, ¿dónde voy a parar? Ya lo vemos venir y acabo enseguida. El regreso de las áreas metropolitanas. Durante un tiempo estuvieron en boga las áreas metropolitanas. Antes vimos planes comarcales, se habló también en el propio Madrid tenía un área metropolitana y una entidad, Coplaco, para gobernarla. Barcelona también lo tenía y sin embargo en los años 80 se fueron eliminando todas, pues ahora vuelven. En los años desde 2010 para acá están volviendo. Hay una ley en Barcelona en 2010 que ha creado de nuevo el área metropolitana, una ley en tramitación en Vigo, creo que lo están estudiando en Asturias también, etcétera, porque tiene sentido. Y entonces, esto es lo de Barcelona. En Barcelona hay una entidad de vivienda metropolitana. Bueno, no entro en detalles. La vuelta de las áreas metropolitanas y aquí los servicios y las competencias del área metropolitana de Barcelona, que es amplísima. Una cosa importante, he puesto ahí en rojo, por delegación de los municipios. Es decir, en muchos casos es que los municipios renuncian a determinadas competencias para que pasen al área metropolitana. O sea que, y entonces había escrito, bueno, esto es lo de, había escrito, los municipios tienen que ser generosos, pero claro, generosas son las personas, el municipio no es generoso. O sea, lo que tienen que ser es razonables. Y ver cómo rendir el mejor servicio atendiendo a una serie de competencias que su lógica, como dijimos antes, de la movilidad peatonal y ciclista y del problema, la cuestión de la vivienda, su lógica es comarcal. Entonces, aquello que tenga lógica comarcal deberíamos intentar que fuese gobernado por entidades comarcales. Entonces ahí pongo las comarcas de la Diputación, son estas, pero es otra cosa distinta. Estas son imágenes de la creación del área metropolitana de Valladolid. El área metropolitana de Valladolid, que ya ha tenido algunas actuaciones, mejora recogida de biorresiduos, oficina de servicios compartidos, participación en redes y foros, mejora del mobiliario urbano, muy pocas cosas todavía, muy pocas, pero que podría tener muchas más. Tengo aquí una relación de las que podría llegar a alcanzar. Ahí pongo la palabra mancomunidad, es bonita. Es asociación de entidades para fines comunes. Mancomún viene de mano, es decir, relacionado con la idea de unión o cooperación, y viene de común, lo que se comparte. Mancomunidad es bonito. Entonces, tercera propuesta, reforzar las competencias de la mancomunidad de interés general que está ya creada del año pasado. Entonces, reforzar las competencias. Luego podemos hablar de cuáles. Final. Os dije al principio que nos sentábamos en el puente de la M30 y lo que digo, el lugar pues, no es irrelevante, es un lugar que es curioso. Tenemos ahí un poco más adelante la depuradora de aguas residuales, tenemos los huertos de mayores, digo, que en el recorrido del Camino Viejo tenemos, esto es el campo de golf de Entrepinos, pero es que tenemos también el campo de golf. ¿Os acordáis que se planteó una propuesta de un enorme campo de golf también? En el área, es en la parte de abajo. Toda esa parte de abajo era el campo de golf, en el área homogénea 7, que intentaba ocupar desde el límite del término de Simancas hasta el Peral. Por tanto, es un terreno también que siempre ha sido muy jugoso para ponerlo en juego como suelo urbanizable. Por eso digo, el lugar no es irrelevante, pero hagamos política. Hagamos la política, decimos ecología política. Y he traído un librito que es Las tres ecologías, es antiguo ya, de Guattari. Guattari es este de la izquierda. Política, dice, ecología social, ecología medioambiental y ecología mental. Entonces, este es el puente, de nuevo, este es el libro, Las tres ecologías, y decía, según las tres rúbricas complementarias, la ecología social, ecología mental y ecología medioambiental, desde la vega sorda, como os decía, y que nos permite, con las tres propuestas que os he hecho, que es vivienda comarcal, política de vivienda comarcal, política de movilidad peatonal y ciclista comarcal y refuerzo del
luego, si queréis, hablamos de posibles competencias, refuerzo de la MIG. Yo creo que las tres van a la búsqueda de esas tres ecologías y de su relación mutua. Y nada más, muchas gracias.